Shalom Alejem, paz para todos ustedes, amigos televidentes de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Le damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa que se difunde desde la capital de la República Centroamericana de Honduras. Les saludamos desde Tegucigalpa. El tema de hoy, impresionante, no te lo puedes perder. Los ángeles de Dios, los ejércitos celestiales. Bienvenidos a Historia del Futuro, un fuerte aplauso de parte de sus hermanos en Honduras. ¿Será que somos los únicos seres en el universo? Es la gran pregunta del millón. A lo largo de los siglos y de la historia, el ser humano se preguntó si es el único ser con capacidad intelectual en todo este gigantesco universo. Se han tratado de dar vastas e innumerables cantidades de respuestas a esta interrogante. Y de una u otra manera se ha tratado de hallar la salida a esta crucial interrogante de la historia. De entrada le digo que pensar que nosotros somos los únicos seres con intelecto en el universo es un error. Es un error total. Definitivamente no. No somos los únicos en el universo. Este tema es fascinante porque desgraciadamente, al mismo tiempo, el ser humano, queriendo entender esto, ha empezado a hablar de los famosos extraterrestres. Ha querido encontrar en ello la respuesta a esta pregunta. Nadie le cabe la más mínima duda de que este universo es gigantesco. Y el planeta Tierra es de los planetas más pequeños de la Vía Láctea. Imagínense comparándolo con todo lo grandioso que es el universo y todavía lo que no se ha descubierto de él. Pensar de que somos los únicos en el universo me suena mucho a lo siguiente. Imagínese usted una pareja de esposos sin hijos, viviendo en un edificio de 300 pisos de alto, amoblado, con todo lujo, y son los únicos habitantes del edificio. Como que mucho cacique para poco indio, ¿verdad? No tiene sentido. Muy grande edificio para solo dos. ¿Para qué querrían tanto? Déjeme decirle que no, absolutamente no somos los únicos en el universo. ¿Existen los extraterrestres? Definitivamente sí. ¿Pero entonces son estos marcianos que aparecen en platillos voladores? Es la siguiente pregunta. Ante esa pregunta hay muchas respuestas. Lo cierto que les puedo decir de que fuera de los seres humanos existen unas criaturas llamadas seres celestiales. Estos seres celestiales están divididos en rangos, en grupos, cada uno con sus derechos y sus propias obligaciones. Lo cierto es que hoy han aparecido una andanada, una multitud de seres que aparentemente se están apareciendo en platillos voladores y mucha gente que practica religiones satánicas como la Nueva Era, los Rosacruces, los masones, los nueveristas, han llegado al punto, hasta dicen ellos, de haber tenido relaciones sexuales con estos tripulantes de platillos voladores. Pero existe otra ciencia que ha venido creciendo en el último tiempo y esta ciencia se llama la ufología. Los ufólogos son los grandes, entre comillas, estudiosos del fenómeno ovni. Han tomado imágenes, fotografías, videos, han tratado de capturar lo máximo en información acerca de estos seres. La pregunta es, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? Sin duda alguna, por el mensaje que traen y que han hecho conocer en algún momento los supuestos extraterrestres, todo indica que son ángeles, sí, pero caídos, que se rebelaron. Porque el mensaje que traen en ningún momento glorifica a Dios, ni habla de Jesucristo como Salvador. Antes, ellos mismos se están presentando como los que aparecen en este momento de la historia para salvar al ser humano de la autodestrucción. Ellos se presentan como los salvadores de la especie humana. Por ende, pensar que estos que están apareciendo en platillos voladores sean amigos de la humanidad es un serio peligro, mi amigo. No hay duda alguna que es una manifestación demoníaca, sobrenatural.
Pero extraterrestres sí son, porque no son creados en este mundo, no tienen su origen aquí. Ningún ángel, ni de Dios ni del diablo, nació aquí ni tiene cédula hondureña, por ende es extraterrestre. No son de este planeta, no son de este país, son extraterrestres. Voy a ir ya al desglose de la palabra ángel. La palabra ángel proviene del griego angelus, que significa mensajero, comisionado o enviado. Pero esta palabra angelus viene desde atrás, desde el idioma original, el hebreo. En el hebreo los judíos tenemos una palabra, malach, singular, malachim, plural. Seres mensajeros, seres enviados de otro mundo. Esa sería la traducción más correcta de lo que los hebreos llamamos el olam haba, el mundo eterno. Desde ahí los mandan a este mundo que es pasajero, temporal, el planeta Tierra. La palabra ángel en la Biblia no solamente se refiere, déjeme decirle, a seres celestiales con alas, de los cuales hablaré en amplitud en esta conferencia que se está desarrollando aquí en Tegucigalpa, Honduras. Déjeme decirle esto, ángel en la Biblia también es llamado el predicador de carne y hueso que lleva el Evangelio. ¿Dónde está eso escrito? Sencillamente el libro del Apocalipsis nos da la respuesta de una manera concreta y contundente cuando vamos al Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, el ángel de la iglesia de Éfeso. Al encabezar también el mensaje Esmirna, en el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y si quiere complementar, el mensaje a Pérgamo, Apocalipsis 2, versículo 12, escribe al ángel que está en la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y así sucesivamente. Las 7 cartas del Apocalipsis comienzan precisamente con un mensaje al mensajero del lugar. Cuando habla de los 7 ángeles de las 7 iglesias, no se refiere a seres celestiales. Se está refiriendo al pastor encargado de la iglesia, al mensajero de Dios dentro de esa congregación, en este caso el pastor. Se refiere a él. O sea, ángel no solamente es un ser celestial, es todo predicador de la palabra de Dios. Ese es un mensajero de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Aclaremos. Denle un aplauso, Señor. A estos seres celestiales no solamente se les llama ángeles, también se les llama estrellas. ¿Cómo así estrellas? Sí. La Biblia dice que Satanás cayó del cielo como una estrella. No solo eso, las Escrituras son contundentes y nos describen en el libro del Apocalipsis capítulo 9 algo interesante que me llama mucho la atención. Versículo 1, el 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta estrella no es una piedra luminosa, se refiere a un ser celestial que cae desde las alturas. Es más, la Biblia en el libro del Apocalipsis capítulo 12 dice que el diablo, el dragón en su caída, arrastró la 3ª parte de las estrellas. Se llevó la 3ª parte de los ángeles consigo en la rebelión. ¿Sabe lo que es la 3ª parte de los ángeles? Escúcheme bien. Los ángeles son una multitud incalculable en número. Solo le puedo decir esto, que toda la cantidad de humanos, desde Adán hasta los 7,000 millones que existen en este momento en el planeta Tierra, imagínense, toda la cantidad de humanos que pisaron este mundo, desde Adán hasta el que está viviendo este momento, no somos ni siquiera una gota de agua en el montonazo de ángeles que están ahí arriba. Son miles de millones de ángeles. No crea que en el cielo hay 200 millones de ángeles, no. Son miles de millones. Y de eso se llevó la 3ª parte del diablo, arrastrando en su rebelión. Estamos hablando de seres
que forman multitudes. Los ángeles tienen ciertas características. Estos seres piensan. Los ángeles hablan. Los ángeles caminan. Los ángeles vuelan. Los ángeles se materializan en cuerpo humano y después vuelven a su naturaleza espiritual. Un ejemplo claro, Sodoma y Gomorra. Los ángeles entraron con cuerpo humano, no entraron volando. La gente no los reconoció de entrada. Se pueden materializar tomando cuerpo humano. La Biblia por eso dice, muchos sin saberlo en su casa hospedaron ángeles. Y contaré un testimonio al iniciar la conferencia. República de Colombia, departamento de Antioquia, capital, la hermosísima ciudad de Medellín, la capital de la montaña. Ocurrió un hecho interesante hace algunos años atrás. Estaba cayendo una tormenta eléctrica sobre Medellín, una lluvia intensa, imparable. Era ya cerca de la medianoche. Una familia reposaba mientras la lluvia caía sobre la ciudad. De pronto, en el silencio de la noche, donde solo se escuchaban rayos, truenos, lluvia, las gotas de agua que salpicaban en los cristales de la ventana, se alcanza a escuchar el timbre de la casa. De pronto, el jefe de familia, el padre, reacciona y mira por la ventana, por la cortina, y ve una sombra junto a la puerta de un hombre que chorreaba agua y seguía tocando el timbre insistentemente. Entró la duda y el temor entre abrir la puerta o no a esa hora de la noche. Decidieron encender las luces de la habitación y de la casa y presurosamente el jefe de familia bajó a abrir la puerta. Bajaron los hijos varones al escuchar la bulla. De pronto toda la familia quedó aglomerada en la sala. Fue el padre de familia a abrir la puerta de calle y había un hombre que temblaba y tiritaba de frío, con un short y una camiseta manga corta y unas sandalias, no traía más. Este extraño personaje de la noche le dice al señor, al dueño de casa, por favor tenga la bondad, ayúdeme, tengo mucho frío, invíteme algo de comer o deme algo con que vestirme y secarme. Chorreaba, estaba empapado en agua. Ese momento, Dios tal vez tocó el corazón de este hombre que arriesgando la familia, arriesgando la vida, porque en una ciudad no es fácil hacer entrar a un extraño a la casa y menos a esa hora de noche. Decidieron hacerlo entrar a casa y decirle rápidamente que entre y tome un baño caliente en la ducha. Mientras tanto buscaban algo de ropa que regalarle. Lo cierto es de que este forastero, después de haberse duchado, le dieron una sopa caliente para que entrara en calor. Luego de haberse servido y haber conversado unos minutos con la familia, pidió algo muy raro, muy extraño. Les dijo, por favor, cierren las cortinas de la casa y apaguen las luces. En ese momento todos quedaron como que preocupados. ¿A quién hemos metido en casa? ¿Qué pretende este hombre? Todos se miraban unos a otros. ¿Qué es lo que pasaría en ese momento? Ante la insistencia del forastero y al ver que él estaba solo en casa, decidieron hacer lo que él solicitó. Cerraron por completo las cortinas de casa y apagaron las luces de la sala. En ese mismísimo momento se transformó. Un ser radiante, vestido de blanco, con unas alas inmensas que casi rozaban el techo. Empezó a hablar con voz de trueno y les dijo, yo vine enviado por Dios. Ustedes son una familia católica y me mandó el Señor a decirles que vayan a una iglesia evangélica, que escapen de la idolatría y que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador para ser salvos, porque Dios es que los ama, es que Él me envió. Y desapareció. Testimonio impresionante. ¿Cuántos alaban a Dios? Impresionante. Y es lógico.
Estamos hablando de Medellín, la ciudad más católica de Colombia, donde estudian para curas. Una ciudad tradicionalmente católica, hermética muchas veces a la predicación del Evangelio. Pero esta familia, luego de la visita de este ser celestial, este ángel, que se transformó, entró como humano, pero luego se transformó y dejó un mensaje claro. Esto es importante. Todo ángel que viene de parte de Dios tiene que presentar un mensaje justo y correcto. Y lo compruebo. Es más, el fruto, el resultado, es la conversión de esa familia en Colombia. Hoy en día esa familia sirve al Señor y hasta donde tengo entendido uno de los hijos ya es pastor. Mira el resultado. ¿Cuántos alaba a Dios? Impresionante, ¿eh? Mire, pero aquí hay otro factor. Gálatas capítulo 1, pastor, por favor. Vamos a Gálatas, no lo tiene en el texto, lo tiene en la Biblia. Vea que los ángeles tienen que traer un mensaje y el mensaje tiene que ir de acorde al Evangelio, no un mensaje antibíblico, extrabíblico, peligroso contra la sana doctrina. Vea, por favor, Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. O sea que el mensaje angelical tiene que ser siempre sujeto a la verdad bíblica. ¿Y por qué lo digo? Porque algunos ángeles locos o endemoniados aparecieron diciendo tontería y media. Un ejemplo, los mormones. Supuesta aparición del ángel Moroni a José Smith, el fundador de la secta de los mormones. Supuestamente le entrega unas tablillas de oro que Smith tuvo que traducir y que de ahí viene el libro Mormón, que es otro evangelio. Entonces los dos estaban locos. El ángel con un mensaje falso y más loco el que le creyó y lo difundió. La famosa secta de los mormones. Vea, empezaron con una supuesta revelación de un ángel. ¿Quién sabe? Este ángel existió y se manifestó, pero el mensaje que trajo contradice el texto bíblico y presenta otro evangelio, pisoteando la verdad. O sea que los ángeles tienen que ser probados. La Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea que Dios se hizo hombre, ese es de Dios. El que no, devuélvanlo nomás al abismo. Mándenlo nomás al abismo, que es el lugar donde tiene que estar ese demonio encerrado. Todo ángel tiene que obedecer cuando trae un mensaje. Pero en esta pequeña introducción, porque recién vamos a entrar en tema, vamos a desarrollar las categorías de seres celestiales. Son varios grupos de ángeles, clasificados por el grado de por el número de sus alas, por el grado de actividades y obligaciones que desarrollan. Empezaré con el nivel más elevado de la gradación angelical. Estos son llamados seres ardientes en español, o seres de fuego, los famosos serafines. ¿Quiénes son ellos? Los serafines son seres que rodean el trono de Dios, son los encargados de alabar a Dios y de cantarle al universo entero la identidad de Dios. ¿Cuál es la identidad de Dios? Su santidad. Su santidad es la identidad de Dios, la santidad es la identidad. Y estos personajes aparecen junto al trono de Dios, lo repito una vez más, declarando que Él es santo, santo, santo. El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Visita nuestra página web
www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Isaías fue el profeta que encontró una visión espectacular, impresionante, de ángeles. Arrancamos con el pastor Ronnie, Isaías capítulo 6, versículos 1 hasta el versículo 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Dónde está el Señor? En el trono. Vaya tomando nota, siga. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Impresionante. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, el profeta Isaías hablando: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Hashem, Adonai Elohim Tsebaot, Adonai el Dios de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Lo purificó. Entonces, después, oí la voz del Eterno, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías tembloroso responde: heme aquí, envíame a mí. Y en el verso 9 viene el llamado al profeta Isaías: anda y di a este pueblo. Isaías recibe el llamado en un momento maravilloso, en un encuentro sobrenatural con seres celestiales, con serafines, con el más alto grado de los seres celestiales, con la más elevada jerarquía de la corte celestial. Y no solo eso, Isaías recibe la visita personal de uno de los serafines, que purifica los labios del profeta, lo cual lo capacita para poder llevar el mensaje que el Eterno tenía para la nación. Los serafines se caracterizan por tener 6 alas. Textualmente acá lo dice. Versículo 2. Porque encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ellos son la jerarquía más elevada de la corte celestial, del ejército celestial de Dios. Los serafines. Su canto estremece el universo cuando ellos gritan: Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsebaot, Vekol Haaretz, Vekol HaShekinah. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Así es, como estos seres celestiales se manifiestan. Ese famoso cántico de la santidad de Dios. Pero no solamente son ellos. Inmediatamente en grado inferior aparecen estos seres. La Biblia les llama querubines. Y harás un propiciatorio de oro fino. Su longitud será de 1,10 metros de largo por 66 de ancho. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, y los colocarás en los 2 extremos del propiciatorio. Colocarás a un querubín en cada extremo del propiciatorio, de una pieza con él.
Y los querubines tendrán sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio con sus alas extendidas por encima de él. Coloca dentro del arca las tablas de piedra inscritas con las cláusulas del testimonio que te daré. Luego coloca el propiciatorio encima del arca. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines de oro que están sobre el arca del testimonio. Desde allí te diré mis mandamientos para los hijos de Israel. Y adornaban la parte superior de lo que aquí vemos, el objeto religioso más sagrado del mundo. Y para nosotros los judíos, después de que salimos de Egipto, se convirtió, sin duda, en el lugar donde la presencia de Dios moraba, en el arca de la alianza, lo que los hebreos llamamos el Arón HaKodesh, el arca sagrada, el arca de la alianza. En este objeto sagrado, originalmente hecho de madera acacia forrada con oro puro, descansó la Shejinah, la presencia de Dios. El arca sagrada o el arca de la alianza tenía esta parte superior que nosotros los hebreos llamamos el propiciatorio, y sobre el propiciatorio la figura de dos querubines. Repito, para la nación de Israel y para el mundo entero, el arca de la alianza fue el objeto religioso más sagrado de la historia. Esta arca sagrada original desapareció en la época del profeta Jeremías. Hasta el día de hoy sigue siendo un misterio el lugar donde se encuentre. Dos opciones existen: que se encuentra debajo de la mezquita musulmana de la Roca en Jerusalén, o que la tienen los judíos de raza negra, los judíos etíopes, como el negrito que apareció en Hechos de los Apóstoles, al cual Felipe le predicó, el eunuco etíope, un judío de raza negra. Dicen que ellos se llevaron el arca de la alianza a Etiopía y que la cuidan hasta el día de hoy. Lo cierto es de que el arca de la alianza fue el lugar donde la presencia de Dios se manifestó. Harás un candelero de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelero y sus decoraciones formarán de una sola pieza: su pie, su caña, sus copas, sus botones y sus flores. Tendrá 6 brazos, 3 brazos a cada lado de la caña. Cada uno de los 6 brazos tendrá una copa en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. La caña central del candelero estará decorada de 4 copas en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. Habrá un botón debajo de cada par de brazos que salen de la caña central. Las decoraciones y los brazos serán de una pieza con la caña, y deben ser labrados a martillo, de oro puro. Luego harás para el candelero 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Las despabiladeras y los platillos deben también ser hechos de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro fino para hacer el candelero y todos los utensilios. Cerciórate que hagas todo conforme al modelo que te he mostrado aquí en el monte. Dios había ordenado que la nación de Israel hiciera una serie de utensilios y al mismo tiempo elementos para colocar en el arca en el Mishkan, que bodeja, en la casa sagrada, o en el tabernáculo, y después en el Beit HaMikdash, que es el templo sagrado de Jerusalén. Y dentro de esas ordenanzas que el Eterno dio a Moisés, también estaba realizar lo que los judíos llamamos la menorá, o el candelabro de los 7 brazos, que representa Bereshit, Bara, Elohim, Vet, Hashanamayim, Vet, Haaretz. En el principio creó de la nada, no se traduce, los cielos, creó de la nada Dios, los cielos y la tierra. Este se deja vacío, no tiene traducción. Está conformado solamente por 2 letras, el Aleph y el Tav, que serían alfa y omega. Y Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, estoy en medio de los 7. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire, y no solo eso, representan Pesaj, Pascua,
Shavuot, Pentecostés, Sukkot, tabernáculos, Shabbat, el día de reposo, el sábado, Yom Kippur, día del perdón o día de la expiación, Yom Teruah, día de las trompetas o Rosh Hashanah, año nuevo judío, y el Bikurim, la fiesta de las primicias, las 7 fiestas de Israel. No solo eso, representan los 7 días de la semana. Además, entre las 7 palabras del Génesis 1.1 en el hebreo hay 28 letras, que significa lo siguiente: 28 años tarda el sol en volver a su posición en el cual Dios la creó, o sea, 4 ciclos de 7. Todo está ahí. Todo está ahí. Yo para dar una conferencia de Génesis 1.1, solo 1.1 de Génesis, necesito 4 horas. Todo está escrito ahí. Todo está escrito ahí. La primera palabra del Génesis es Bereshit, en el principio. ¿En el principio de qué? En el principio del tiempo, la luz, el calor, la energía, el espacio y el movimiento. O sea que Dios creó el tiempo, sí señor. Dios creó la materia, el espacio y el movimiento. En el principio. Todo está escrito ahí. Creó de la nada los cielos y la tierra. Creó de la nada. Dios no tenía materia prima. Empezó creando, lo primero que Dios creó es el agua y el fuego, los mezcló y creó los cielos. La palabra cielos en hebreo significa shamayim, mezcla de la palabra esh, fuego, aim, agua. Fuego y agua conforman el cielo. Una tormenta eléctrica es precisamente fuego y agua. ¿Cuántos alaban a Dios? Y obvio, dice que ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. De eso voy a hablar después. Bien, quiero entrar de una vez a la descripción del Arca de la Alianza, donde por primera vez aparecen estos famosos personajes llamados los querubines. Describo la palabra querubín. La palabra querubín proviene del hebreo karov, que significa cercano, muy ligado, muy próximo. Y se refiere a los ángeles más cercanos a Dios. Se les llamó querubines. Siguiente dato. La Biblia describe a estos seres en el Éxodo, capítulo 37. Cuando se construye el Arca de la Alianza, ordena el Eterno que sobre la tapa, sobre el propiciatorio, donde se hacía el perdón de pecados por la nación de Israel, se derramaba la sangre, en medio de ellos apareciera la figura de 2 querubines. Versículo 6 de Éxodo 37. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y el otro querubín al otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno frente del otro, miraban hacia abajo al propiciatorio. Mirando hacia abajo. Esa es la ordenanza. Por primera vez se ven seres celestiales tallados. Y quiero hacer una aclaración, que muchos se han formulado. Dicen, ¿por qué Dios en el Éxodo 20 prohíbe hacer imagen de lo que fue creado? En el cielo, la tierra, Dios prohíbe. Vea Éxodo 20. Y sin embargo, Dios mismo le manda a Moisés a tallar querubines. ¿Acaso no es una contradicción? Veamos primero el versículo. Éxodo capítulo 20. Los mitzvot, los mandamientos. Cuando el Eterno escribe las lujot jaberit en hebreo, las tablas de piedra, con los mitzvot, los mandamientos. Éxodo 20, verso 1. Vayomer Elohim, lekol haldebarim. Habló el Eterno todas estas palabras diciendo: Anohi Adonai Elohim el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso, que te saqué de la tierra de Mitzraim, Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí viene el problema. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las aguas. Entonces, ¿por qué Dios después manda construir querubines y colocarlos sobre el propiciatorio?
Aparentemente es una contradicción. Dice no hagan y aquí dice sí hagan. Es que la diferencia es esta. Porque en el verso 5 está la razón del por qué. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás. Ah, el objetivo era distinto. No hacer para adorarlos. Aquí Dios no ordenó colocar los querubines sobre el propiciatorio para que sean adorados, sino como una sombra de lo que ocurre ahí arriba en el cielo cuando es derramada la sangre para remisión de pecados. Solamente para que el hombre tenga una imagen en la tierra de lo que pasa en el cielo cuando ocurre algo aquí. Solamente como una ilustración. ¿Me dejó entender? Pero no para adoración, no para honra, ni para veneración. Pero definitivamente los querubines, esta jerarquía angelical, tienen mucho que ver en la Biblia. Y sin duda alguna, el libro del profeta Ezequiel es el que más menciones tiene a estos seres celestiales. Quiero que por favor mis amigos televidentes me acompañen a un video que describe Ezequiel capítulo 1 y hablaremos un poco más acerca de estos querubines, y también Ezequiel capítulo 10, donde vamos a ver que estos querubines vienen acompañados de carros de fuego, de ruedas que vuelan. Mire qué curioso. Enseguida con este video ilustramos lo que estamos describiendo. Ezequiel capítulo 1, por favor. Libro de Ezequiel, capítulo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Sí, lógico, porque estos tienen la capacidad de volar y de desplazarse a velocidades incalculables. Mientras yo miraba a los seres vivientes, y aquí una rueda sobre la tierra junto a los 4 seres vivientes a los 4 lados. ¿Qué son estas ruedas? ¿Qué son estos platillos que están ahí? El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Vea usted. Versículo 17, cuando andaban se movían a sus 4 costados y no se volvían cuando andaban. Sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor de los 4. ¿Será que el profeta Ezequiel describe a las ventanas de estas ruedas como ojos? ¿Será que el profeta Ezequiel lo que está viendo es una rueda llena de ventanas alrededor en vez de ojos?
aros redondos que se mueven a los 4 costados. Los aviones no tienen esa capacidad. Un avión no puede moverse a los 4 costados. Vuelven a aparecer en el Ezequiel, capítulo 9, por favor. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Siga. Y se levantaron los querubines, este es el viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. O sea, estas ruedas los acompañaban a todo lado, estos seres. Donde iban los seres vivientes, las ruedas los seguían. Siga. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ella. O sea que los controlaban a los seres vivientes desde dentro de las ruedas. Eso está diciendo. Como ustedes acaban de describir y de ver, estos querubines se desplazan junto a unas ruedas que los acompañan donde quiera que ellos van. Se detienen junto con ellos y se levantan junto con ellos. Pero otro detalle, cuando uno analiza cómo son estos seres vivientes, independientemente que tengan caras a los 4 lados, es obvio. Dice que no se dan vuelta cuando regresan. Lógico, ¿para qué se van a dar la vuelta si pueden mirar para atrás? Tienen ojos atrás, no necesitan darse la vuelta a ver qué pasa. Pero hay un detalle interesante. Dice que sus pies eran derechos. ¿Qué quiere decir con eso? Que sus pies eran derechos. No que tengan 2 pies derechos y ninguno izquierdo. Lo que quiere decir es de que no tienen rodillas, son rectos. Y la planta de los pies era como planta de pie de becerro, o sea, no tienen dedos, tienen pezuñas. Son seres diferentes, son seres muy extraños en cuanto a su composición. Imagínese encontrarse usted a uno de ellos en la puerta de su casa. Con solo ver a un ser con 4 caras, mejor dicho. Dicen que ver a la suegra es un susto, eso debe ser peor. Lo cierto es que estos seres tenían 4 caras. La primera, de acuerdo a Ezequiel 10:14, era rostro de querubín. La segunda de hombre, la tercera de león y la cuarta cara de águila. En otra versión dice no cara de querubín, sino cara de becerro. Lo cierto es que estos seres vivientes, estos querubines, vuelven a aparecer en el libro del Apocalipsis. Si hay un libro maravilloso en la Biblia, sin duda es el Apocalipsis. La gente le tiene terror al Apocalipsis. Cuando la Biblia dice, bienaventurado el que lee la profecía de este libro, feliz. No es para tenerle miedo, es para ser dichoso. Lo cierto es que el Apocalipsis describe al Mesías resucitado y glorificado en las alturas y muestra su dominio sobre los seres vivientes. Jesucristo, cuando resucitó, Yeshua el Mesías dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que los ángeles se someten a él. Los ángeles no solo se someten al Dios Padre, se someten al Hijo. Y escuche esto. Estos seres vivientes, estos querubines, son también llamados en la Biblia seres vivientes en el libro del Apocalipsis. Vuelven a aparecer en el capítulo 4. Y enseguida, en este mismo momento, vamos con un nuevo video que describe a estos seres vivientes. Ya no los llama querubines, los llama seres vivientes, pero note, están junto al trono. Precisamente el origen de la palabra querubín es karov, que significa muy cercano, muy próximo. No son serafines, son querubines, o también llamados seres vivientes, con 4 caras, una a cada costado. Vamos con este video, por favor. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces,
y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuántos aplauden al Señor? ¡Qué bendición! Uno no alcanza a comprender ni a imaginar lo maravilloso que será estar ese momento allí. Una cosa es leerlo, otra cosa es estudiarlo, otra cosa es imaginarlo, pero más maravilloso será que tú y yo estemos allí, invitados por el Hijo de Dios. Maravillosa y espectacular imagen, visión del Apocalipsis 4. El trono del Padre con Él sentado allí. Y delante del trono arden 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios, que representan al Espíritu Santo manifestado con plenitud. ¿Cuáles son los 7 Espíritus de Dios? Tenga la amabilidad de ir a Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías 11:2, hablando del Mesías, inclusive desde el verso 1, saldrá una vara del tronco de Isaí, abuelo de David, padre del rey David, y un vástago retoñará de sus raíces, de la línea de David, el Mesías, hijo de David. Y sobre el Mesías, se entiende que habla de él, reposará sobre él 1, el Espíritu del Eterno, 2, Espíritu de sabiduría, 3, Espíritu de inteligencia, 4, Espíritu de consejo, 5, Espíritu de poder, 6, Espíritu de conocimiento y 7, Espíritu de temor al Eterno. ¿Cuántos alaban a Dios? Son los 7 Espíritus. Maravillosa imagen, porque el Padre está sentado en el trono, el Espíritu Santo ardiendo, y en el Apocalipsis 5 aparece el Cordero inmolado y se acerca al trono. Ahí puede ver claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu. ¿Cuántos alaban a Dios? Textual. Ahí se ve claramente la manifestación de Dios. La pregunta es, ¿y estos seres vivientes quiénes son? Porque cuando uno mira en el contexto del Apocalipsis capítulo 4, dice que aparecen 24 ancianos sentados en 24 tronos. Primero, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Suposiciones, porque la Biblia no da nombres. Se entiende que son por lo menos los 12 apóstoles, y los otros 12 serían los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. Otra posición dice que son 24 siervos del Señor, que a lo largo de la historia le sirvieron en el ministerio.
hombres de Dios, que tendrán el honor de sentarse en 24 tronos y estar cerca al Señor. Pero no solamente están ellos, en representación de la iglesia. Porque estos 24 ancianos representan a la iglesia, no representan a los ángeles, no representan a los animales ni a las plantas, representan al reino humano redimido a través de la iglesia. Pero a través de la sangre del Cordero a la iglesia, diré, mejor dicho, porque la iglesia no redime, es el Mesías el que redime. Pero quiero hacer una puntualización. Dice que estos seres vivientes tienen semejanza. Mire, uno dice el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, pero no era humano, tenía rostro como de hombre, pero no era humano, y el cuarto era semejante a un águila volando. ¿Qué representan estos? León, becerro, semejanza humana y águila. Representa los 4 evangelios. Los 4 evangelios. El primer ser viviente es semejante a un león. El león representa el evangelio de Mateo. Mateo no fue escrito para los romanos ni para los griegos, fue escrito para los judíos. Si hay un evangelio que describe a Yeshua como el Mesías judío, la expectativa mesiánica completada y concretada en él es Mateo. En Mateo se presenta a Yeshua como el león de Judá, el Mesías rey, el rey león, que conquista la nación y conquista las naciones, la nación de Israel y conquista las naciones, y las gobierna. Yeshua es presentado como el Melech HaMelachim, el rey de reyes. Yeshua HaMelech Israel, Jesús el rey de Israel, presentado en Mateo. Yeshua es Ari Be'al Yehudá, en hebreo, el león de Judá. Yeshua es Ariel, el león de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Mateo. El segundo ser viviente era semejante a un becerro. ¿Qué es el becerro? El becerro es uno de los animales utilizados por mi pueblo, el pueblo de Israel, Am Israel, como uno de los animales utilizados en ofrenda y sacrificio al Señor, en presentación de ofrenda al Señor. Representa a Marcos. En Marcos, el tema central del Evangelio de Marcos es demostrar que Yeshua es el corbán, la ofrenda perfecta ante Dios por nuestros pecados. Yeshua es el becerro que se da en ofrenda por nuestros pecados. Yeshua es el que derrama su sangre para salvarnos. Ese es el tema central en Marcos. El tercer ser viviente tenía rostro como de hombre. Representa al Mesías, pero en su lado humano. ¿Me escucha? En su lado humano. Presenta a Lucas. El tema central en el Evangelio de Lucas es sin duda demostrar que Yeshua es el hombre perfecto, el hombre puro, el hombre que jamás pecó, que nunca mintió, que como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, no hubo engaño en su boca y nunca hizo maldad. ¿Cuántos alaban a Dios? El mensaje es ese. Y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Representa a Yohanan, Juan, el cuarto evangelio. ¿Qué presenta Juan como tema central? No presenta a Jesús como el rey, no presenta a Jesús como la ofrenda perfecta, no presenta a Jesús como el hombre perfecto. No. El tema central, hermanos y hermanas hondureñas, el tema central en el Evangelio de Juan es presentar a Jesús, pero no como humano, sino como Elohim, Hadavar Elohim, Habib Baró, en hebreo, la palabra de Dios, Dios mismo, el verbo de Dios. No es casual que Génesis 1:1 comienza diciendo Bereshit, en el principio, y Juan comienza diciendo en el principio estaba el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, Bereshit bara Elohim,
En el principio creó de la nada Elohim. ¿Cuántos alaban a Dios? Vea usted. Y note que son los mismos seres celestiales. Y estos también tienen un cántico parecido al de los serafines. Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Tsebaot. Santo, 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 Dios Todopoderoso. El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Eres Dios Santo, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Yo quiero que por favor me acompañe al siguiente video, por favor, complementando lo que vengo explicando. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. ¿Qué representa el león? Al león de Judá, el Mesías, presentado en el primer evangelio de la Biblia. El segundo era semejante a un becerro, representa el evangelio de Marcos. El otro tenía rostro como de hombre, representa la naturaleza humana de Yeshua. Jesús era humano, se hizo humano. Y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Representa a Yohanan, Juan, el cuarto evangelio. Bien, acabamos de ver una vez más la imagen un poco más pausada sobre estos cuatro seres vivientes. Pero déjeme decirle algo. Todo indica que Dios no creó cuatro querubines. No, mi amigo. Gran sorpresa nos llevamos en la Biblia cuando aparentemente en ese lugar debería haber un quinto querubín y no lo está. ¿Quién fue el querubín que faltó a la cita en el Apocalipsis 4? Sin duda alguna, el que en algún momento fue el jefe de ellos, el líder de la alabanza, el corista principal. Nada más y nada menos que el querubín rebelde. O sea, que quedaron cuatro querubines en el cielo, pero el jefe de ellos terminó donde nadie jamás se iba a imaginar que terminaría. ¿De quién estamos hablando? Sin duda alguna, de nada más y nada menos que el querubín que se paseaba aún en el huerto de Dios, en el Edén. Ezequiel 28:13 en adelante, Pastor Ronnie. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Deténgase un momentito. Antes de crear Dios al querubín, Dios ya había preparado los instrumentos musicales que él tocaría. ¡Qué impresionante! Todo el instrumental estaba listo, pero no había el que los tocara y ejecutara. Lo crearon el querubín, pero ya estaba preparado los tamboriles, las flautas, todo para dirigir alabanza. Siga. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Detente ahí.
Atá, Hakerub, Hagadol, Hagibor en hebreo. ¿Qué quiere decir estas palabras en el hebreo? Contundente. Tú, querubín, Hagadol en hebreo, el más grande de los querubines. O sea, que el que se reveló era el jefe de los 4. Nada más y nada menos. Porque este es el único versículo de la Biblia en que Dios a uno de los querubines le dice el grande, o sea, el jefe de los querubines. Tú, querubín, grande, no en tamaño, sino en jerarquía. En hebreo dice Hagadol, el más grande. Protector. ¿Qué quiere decir? Gibor. Yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Y cuál es el santo monte de Dios? Hebreos capítulo 10, 26 dice, la Jerusalén celestial, el santo monte de Dios, la nueva Jerusalén. Mire usted, siga leyendo. Allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Deténgase, habla en pasado, no en presente. O sea que ya no está más allí. Te paseabas en medio de las piedras de fuego. Caminaba en medio del circuito del universo. Paseaba sobre las constelaciones, paseaba sobre los planetas, viajaba a este lado del universo, paseaba por aquí, por allá, caminaba sobre las estrellas. Imagínese usted, siga leyendo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ah, qué buena pregunta. ¿Cómo pudo haber el diablo haberse revelado si no hubo otro diablo que lo tentara? ¿No es lógico? ¿Cómo pudo haberse revelado el diablo si no había otro diablo que lo tentara? La respuesta es sencilla. No hubo otro demonio que lo tentara, la maldad estaba dentro de él ya. Se despertó la maldad. Y mire, ¿a causa de qué? Siga. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Te eché, te expulsé, fuera. Sal del cielo, siga. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya. Serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. Gracias. Mire, textual. Se enalteció tu corazón, soberbia, a causa de tu hermosura, vanidad, por tu sabiduría. El tipo se ensoberbeció, se envaneció, se enorgulleció. Ese fue el pecado. Y note en el verso 15, perfecto eras en todos tus caminos. Era perfecto. El sello de la hermosura. Era el sello de la hermosura. Impresionante. El sello de la perfección. De todos los seres celestiales que Dios creó, este era lo más hermoso, lo más perfecto y lo más sabio. Pero mire dónde terminó con su soberbia. Sin duda alguna, el querubín que se reveló, Luzbel, terminó siendo Hasatán, en hebreo, el adversario, el enemigo. Fue echado del santo monte de Dios, solo para que tomen cuenta. Y hoy, no solamente eso, Satanás en su rebelión quiso ser Dios. La Biblia dice en el libro del Apocalipsis, de Isaías capítulo 14, algo contundente. ¿Qué hizo que el diablo cayera y se rebelara y perdiera su posición de querubín? Isaías capítulo 14, por favor. Versículo 9. El Seol abajo se espantó de ti.
Despertó muertos que en tu venida salieran a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como uno de nosotros y llegaste a ser como uno de nosotros? Descendió al Seol tu soberbia. Estaba en lo más alto del cielo y cayó hasta lo más profundo de la tierra. Y el sonido de tus arpas, mire, era músico. Era músico el diablo. Gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, o sea, los ángeles, levantaré mi trono, y en el monte de Dios, en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el infierno, hasta el Seol, a los lados del abismo. ¡Qué terrible caída! Como dicen en Colombia, pues creció como palmera, mijo, pero cayó como coco, pues. Subió tan alto que terminó tan bajo. El precio de la soberbia de un músico que fue creado para adorar a alguien superior, pero empezó a adorarse a sí mismo. Y fue el principio de su caída. Y hoy en día, ¿cuántos músicos se trepan a los altares de la iglesia con el mismísimo corazón del diablo? Que cuando se paran en los altares, suben a hacer gala de su musculatura o de su voz y no a glorificar a Dios. Que cantan canciones sin ni siquiera analizar el texto, si es bíblico o antibíblico. Cantan canciones emocionales y sentimentales que hacen llorar, chillar, pero no transforman. Canciones como: estoy en tus brazos, quiero sentir tu perfume, escucharte y sentir tu voz a la mañana. No sabe si le dijo a la esposa, a la moza o al amante. Nunca sabe a quién le cantan. Son canciones sin destinatario. Canciones sin receptor. Nunca mencionan a Dios. Nunca mencionan a Jesús y las cantan en las iglesias. Porque son canciones escritas deliberadamente para gustar a la gente del mundo y hacerse ricos ellos. Y hacerse ricos también dentro de la iglesia. Canciones donde no mencionan a Jesús porque se avergüenzan del Evangelio y le niegan delante de los hombres. Cantantes y músicos como Satanás, que tienen talento para la música, pero un corazón corrompido y soberbio como el mismísimo Satanás. Hoy en día son los que se suben a la mayoría de los púlpitos de las iglesias y son aquellos que están dirigiendo, entre comillas, la alabanza y el modelo de adoración de la mayoría de las iglesias evangelocas que cantan y repiten como loros lo que no entendieron. Se avergüenzan. Y eso es lo que tenemos. Cantantes y músicos cristianos que cantan estupideces como me robaste el corazón, como la niña de tus ojos, que más parece la canción de un homosexual a otro, descontextualizando el texto del profeta Zacarías, y otras canciones más que están de boca en boca, de labio en labio del pueblo evangélico. Y cuando uno escucha esas canciones, llegan a los oídos de la gente secular y piensa que fueron escritas para una mujer. Y en efecto, fueron escritas para gustar como canción romántica en el mundo, pero nunca fueron escritas con la intención de llegar al corazón de Dios. Porque el músico, el siervo de Dios, el adorador, tiene que entender que cuando canta una canción, una alabanza, una adoración, tiene que ser para llegar no al teclado, no a la batería, sino al corazón de Dios. Vamos a ver ahora la tercera gradación angelical.
Hemos hablado de los serafines. Hemos hablado de los querubines. Y todavía lo que me falta es mucho. Los famosos Ofanim. ¿Quiénes son ellos? Los Ofanim, tercer grado en jerarquía celestial, sustentan el trono de Dios y transmiten su voluntad a otros seres de su misma categoría. Los grandes sabios Jajamim de Israel describen este tipo de ángeles con una belleza espectacular en sus alas. Sus alas son multicolores. Las alas de ellos tienen los colores del arco iris. Son maravillosos. Vuelan a semejanza de relámpagos. Sus alas son multicolores, maravillosas. Y quiero que sepas algo. Todo lo que existe en la tierra, todo lo que existe en la tierra es una sombra de lo que hay en el cielo. Solo basta ir a esos maravillosos parajes de la selva, los zoológicos tal vez, y ver esas aves hermosísimas, aves que tienen plumillas sencillas, pero tienen una belleza espectacular en sus alas. Si Dios es capaz de crear un ave en la tierra con belleza multicolor en sus alas, imagínense cómo son estos ángeles. Por favor, no se puede ni comparar. Si las mariposas son maravillosas en sus diseños y sus colores, imagínense cómo serán de hermosísimas las alas de estos Ofanim. Solo para que analice. ¿Cuántos alaban a Dios? El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Mire, estos famosos Ofanim se les conoce con el nombre de, escuche bien, tronos. Atiéndame acá, por favor. Cuando digo tronos, no me refiero a sillas, no me refiero a sillones, a butacas. No, mi amigo. En la Biblia la palabra trono también se refiere a la categoría de ángeles. Colosenses capítulo 1, verso 16. Lea, pastor, por favor. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Mire este versículo de Colosenses. Agrupa todas las categorías angélicas menores. Escúchame bien. No menciona serafín, no menciona querubín ni arcángel, de lo cual voy a hablar enseguida, los arcángeles. Pero agrupa a otro conglomerado de seres celestiales. Los tronos, los dominios o autoridades, los principados y las potestades. Y que quiero hacer una aclaración puntual. Cuando hablamos de principados, de potestades, no siempre estamos hablando de las jerarquías satánicas, porque el diablo odia a Dios, sin embargo a quien más imita es a él. Qué curioso, el diablo aborrece a Dios, pero en todo lo imita. El diablo también tiene sus categorías de demonios, claro, están distribuidos en categorías, pero aquí hay que ser claro, Dios tiene tronos a cargo, dominios, principados y potestades. Estos tronos son los conocidos como Ofanim. Los siguientes en la denominación son los que se llama acá dominios. Vea por favor de nuevo Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Ahora, después de haber descrito los Ofanim, que son los tronos, vamos ahora con los dominios. ¿Quiénes son los dominios o dominaciones? Atiéndame por favor a la explicación. ¿Quiénes son los dominios? Son jerarquías de ángeles.
Se les denomina así por lo siguiente, escuche bien, tienen la orden de ejecutar la voluntad de Dios, distribuyendo a los ángeles inferiores en sus funciones y ministerios. Se caracterizan, escuche bien, por dominar, por eso se les llama dominios, por dominar sobre reinos creados. Me explico, atiéndeme bien. Gobiernan sobre el reino acuático, el reino mineral, reino vegetal y reino animal. Los 4 reinos son gobernados por ángeles. Escúcheme, me está atendiendo, ¿verdad? Hay ángeles que cuidan el reino acuático, otros que cuidan el reino mineral, otro ángel que cuida el reino vegetal y otro que cuida el reino animal. Escuche, el jefe de ellos es el famoso ángel Rafael, el jefe de ellos. El jefe de los dominios o dominaciones es el ángel Rafael. Él es el encargado, después de Dios, a Rafael, y Rafael ordena a otros ángeles inferiores que gobiernen sobre el reino acuático, mineral, vegetal y animal. O sea que los animales tienen ángeles que los protegen, que cuidan de ellos. Las plantas, los minerales y el reino acuático. ¿Ah, sí? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿No lo leyó? Pues mire lo que vamos a ver enseguida en el siguiente video, Apocalipsis 16. Vea lo que viene en el siguiente video. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ve usted, el versículo 5 de Apocalipsis 16 es contundente. Oí al ángel de las aguas. Ve usted que hay un ángel encargado de las aguas. Alguien entre los seres celestiales que tiene potestad sobre el reino acuático. Y en este momento, de acuerdo a este pasaje bíblico del Apocalipsis, tiene la orden de ejecutar juicio contra las aguas y convertirlas en sangre y provocar muerte en el mar y en los ríos. Vea usted, hay un ángel que gobierna sobre las aguas, literalmente lo dice. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor. Vea usted, ángel de las aguas. Pero sepa algo, y enseguida vamos con el siguiente video, no solamente hay ángeles que gobiernan sobre el agua, no, mi amigo. Hay ángeles que gobiernan sobre los 4 puntos cardinales y hay ángeles que gobiernan sobre el viento, sobre el granizo, sobre la nieve, sobre la lluvia, sobre los relámpagos. Ángeles que gobiernan sobre cada cosa que nosotros podemos ver. Detrás de todo fenómeno natural hay un ángel que está controlándolo todo por orden de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Es tremendo. Esto no es así. Impresionante. Véalo, por favor. Apocalipsis capítulo 7, escuche. Capítulo 7. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea que los ángeles están distribuidos en los 4 puntos cardinales, con funciones de detener o dejar pasar el viento, la lluvia, el mar
etc. Los ángeles actúan directamente detrás de todo fenómeno natural. ¿Me está escuchando? Los ángeles pueden provocar el tsunami. ¿Lo provocaron ellos? ¿Por orden de Dios? El ángel de las aguas da una orden al mar para que el mar golpee la tierra y entre a una ciudad. De lo contrario, el mar no puede hacer lo que le da la gana. Escrito está que una hoja de un árbol no cae sin permiso de Dios. Y Dios emite su permiso por medio de los ángeles. ¿No cree usted que los ángeles están echados en una hamaca en el cielo comiendo maná? No, mi amigo. Los ángeles están trabajando todo el tiempo sin descanso porque ellos no se cansan. Todo el tiempo están trabajando. Qué maravilloso irse al cielo, ¿no? Tremendo. Miren, ahora quiero que veamos por favor esto sobre los principados y los potestades. Hay algunos pasajes bíblicos que me interesa que por favor veamos. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Vamos a ver un poquitito más acerca de estos principados, potestades, cómo la Biblia los describe. ¿Usted encontró ya? Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Retroceda a Efesios capítulo 1, versículo 20-21. Efesios capítulo 1, versículo 20 y 21. La cual operó en el Mesías, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y dominio o autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este mundo, sino en el mundo venidero. Y Efesios 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios ahora sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Se da cuenta? O sea, que Jesús y la Iglesia están por encima de los ángeles en autoridad. Eso es importante. Quiero que me entienda esto, por favor. El jefe, como dicen los mexicanos, el mero mero es Dios. Después está la Iglesia. Posteriormente vienen los ángeles en jerarquía. Después vienen las naciones del mundo que no son salvas, en ese orden. Pero la iglesia está arriba, mi amigo. La jerarquía y el lugar que Dios le dio a la iglesia es sobrenatural, es maravilloso. Ahora, sigo describiendo algunas categorías más de lo que me faltaba. Vamos a ver enseguida las virtudes o principados. ¿Qué son los principados? Se les llama principados o virtudes, llamados también ángeles de la guarda. Son aquellos ángeles que tienen como misión ayudar, escuche, ayudar a los humanos a acercarse a Dios. Bajan a la tierra, pero no con forma humana, sino como entes abstractos. Y se entiende que cada ser humano tiene un ángel que le protege, un ángel que le ayuda y le defiende. Están ahí, no los vemos, pero están. Dios asigna. Por eso la Biblia habla de estos principados. Son príncipes celestiales. Por eso dice textualmente acá, porque en él fueron creadas las cosas que están, en él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo como las de la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios y principados. Mi mami